¿Se observa? Sí, profesor. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Hoy sábado vamos a desarrollar la semana número 4, lo que corresponde en sí a este lunes, ¿no? Y el lunes desarrollaremos la semana 5, ¿sí? Ustedes ya les han informado cómo es el proceso de recuperación. Y bueno, pues hoy hacemos la semana 4, el lunes la semana 5 y luego en lo sucesivo seguimos en el orden que corresponde en cada semana. ¿Ya? A ver, nosotros, la clase anterior, habíamos hablado sobre la geodinámica, ¿verdad? Y habíamos dicho que la geodinámica vendría a ser los movimientos que se presentan en la Tierra. Geotierra, dinámica, movimiento. Pero dijimos que son los movimientos que se presentan en la Tierra y que no se vayan a confundir con los movimientos de la Tierra, porque la Tierra tiene movimiento de rotación, tiene movimiento de traslación, y no nos hacemos referencia a esos movimientos, sino a los movimientos propios, ¿no? Que se dan aquí dentro de la Tierra, en la superficie terrestre y dentro de la corteza. Aquí hay movimientos naturales, ¿no? Por ejemplo, la corteza no es estática, hay movimientos, el viento es un movimiento. Entonces, todos esos movimientos son parte de la geodinámica. Movimientos, ¿no? De la Tierra, dinámica, geo, tierra, dinámica, movimiento. Movimientos que se presentan en la Tierra, ¿sí? Ahora, dijimos también que estos movimientos se dividían en dos, los que se daban en la superficie terrestre, ¿sí? Y que vendría a ser la geodinámica externa o fuerzas exógenas, y los que se daban dentro de la geósfera, que sería la geodinámica interna o fuerzas endógenas, ¿cierto? Ahora, dentro de la Tierra, ¿sí? Habíamos mencionado que hay movimientos también. Cuando me refiero a la Tierra, hago referencia a la parte sólida del planeta, o sea, la geósfera. Dentro de la geósfera, o sea, en la corteza, en el manto, hay movimientos, movimientos naturales. Estos movimientos son parte de la geodinámica interna, ¿sí? Eh, Dijimos que dentro de estos movimientos internos, llamados geodinámica interna, fuerzas endógenas, teníamos una subdivisión, ¿no? Por un lado, movimientos de la geodinámica interna del diastrofismo y por otro lado, el magmatismo. Y bueno, y el diastrofismo se dividía en movimientos orogénicos y heterogénicos, mientras que el magmatismo se dividía en intrusivo y extrusivo. Y sobre estos movimientos, estos cuatro que se dan dentro de la geósfera, lo explicamos la semana pasada, o mejor dicho, este lunes, lo hemos explicado, ¿cierto? Habíamos dicho que este, estos movimientos de la geodinámica interna tenían como consecuencia la creación de nuevo relieve, ¿sí? Justamente estos movimientos internos generan como consecuencia que en la superficie terrestre se formen una superficie no plana, sino con diversas deformaciones, y esas deformaciones que presentan la superficie terrestre vendrían a ser los relieves. Las elevaciones, los hundimientos, todo ello son tipos de relieve. Esas diversas formas que tiene la superficie terrestre son tipos de relieve. ¿Está claro? Y estos relieves son estudiados por la geomorfología. ¿Sí? Geomorfología, forma que presenta la Tierra, pero la Tierra haciendo referencia a la superficie terrestre, ¿no? Que no es plana, sino que tiene diversas formas. Y dependiendo de la forma será un relieve distinto. Estos relieves, ¿cómo se formaron? Por la geodinámica interna o fuerzas endógenas, o sea, por el diastrofismo y el vulcanismo o magmatismo. ¿Sí? Y eso hemos explicado la semana pasada. ¿Ya? Estos relieves que se van a formar producto de la geodinámica interna eh, y que son diversos tipos de relieve, lo vamos a estudiar el día lunes, que vamos a hacer el tema de relieves, ¿sí?
Pero los relieves que hay en el Perú, no vamos a hablar de todos los relieves del mundo, sino los que hay en el Perú. ¿Está claro? Pero también dijimos que si bien estos movimientos internos generados en la superficie terrestre, la formación de relieves, hay movimientos externos que son la geodinámica externa, fuerzas exógenas que producto de sus movimientos generan la destrucción de este relieve. Destruyen este relieve, ¿sí? Y producto de esa destrucción, en muchos casos, producto de la destrucción, pasan a formar parte de otros relieves, de nuevos relieves, ¿sí? En la geodinámica externa, ¿ya? O sea, la geodinámica externa destruye el relieve, moldea el relieve, dando paso a otros distintos. Pero la geodinámica interna, su naturaleza, genera que como consecuencia se forme relieve. Geodinámica interna forma nuevos relieves, nuevos relieves. La geodinámica externa destruye el relieve, la moldea y da paso también a nuevos relieves. Todos estos relieves, tanto de la geodinámica interna como externa, vamos a estudiarlos la siguiente semana cuando hablemos el tema de relieves, pero relieves en el Perú, los cuales vamos a estudiar dividiéndolo en relieves de la costa, sierra, selva y relieves submarinos, pero eso será tema del día lunes. Hoy vamos a especificar con exactitud cuáles son las características de esta geodinámica externa, que son movimientos que se dan en la superficie terrestre, y justamente estos movimientos en la superficie terrestre van a generar que los relieves formados por la geodinámica interna se vean afectados, destruidos, erosionados, meteorizados, haciendo que se descompongan, se desintegren, ¿no?, los relieves, y toda esa erosión de los relieves, de las elevaciones, las cordilleras, mesetas, tablazos, dunas, etcétera, etcétera, se vayan hacia las partes bajas de la corteza, o sea, hacia el mar, las partes bajas, ¿sí? Generando, pues, destrucción, ¿no?, de relieve, tratando de, digamos, de aplanar el relieve de alguna manera. Pero nunca se va a lograr eso porque las dos geodinámicas, tanto internas como externas, se dan al mismo tiempo. O sea, todos los movimientos de la geodinámica se dan en el mismo tiempo. Es por eso que mientras va elevándose por un lado el continente, por otro lado se va destruyendo, por otro lado se va hundiendo, por otro lado se va elevando, ¿no? Todo lo que hemos explicado se va dando al mismo tiempo. No es que todo el continente se eleve, se hunda, ¿no? Recuerdan que cuando expliqué eh, el diastrofismo epirogénico, dije que una parte del continente, mientras se va elevando, otras partes se van hundiendo. Ahí te puedes dar cuenta que los movimientos todos se dan al mismo tiempo, pero en ciertas partes de la superficie terrestre, de los continentes. ¿Está claro? Entonces, dicho ello a modo de introducción y de recordatorio, y también de preámbulo para la clase del día lunes, vamos a centrarnos ya en lo que corresponde exclusivamente al día de hoy, que es la geodinámica externa o fuerzas exógenas, que son movimientos que se presentan en la superficie terrestre, los cuales destruyen el relieve formado por la geodinámica interna. ¿Sí? Esta geodinámica externa se divide en dos. Por un lado tenemos la meteorización o intemperismo y por otro lado tenemos la erosión. ¿Ya? La meteorización, ¿sí?, este movimiento de la geodinámica externa llamada meteorización, tiene una característica que es la siguiente. ¿Sí? Estos movimientos se van a dar en el lugar, in situ, ¿sí? Miren, para ello primero voy a explicar, digamos, con mayor detenimiento, qué es, digamos, la meteorización, ¿ya? A ver, y para ello voy a explicar lo siguiente. Un ratito. Ya, entonces, miren, em, si yo les pregunto, jóvenes, que observen todo lo que está a su alrededor. Obviamente están en sus casas, ¿no? Y si ven alrededor suyo, pues van a tener las paredes, sus muebles, ¿no? Pero me refiero, si salieran de su casa, estuvieran en la parte alta, tal vez
de sus edificios o los lugares donde viven y ven alrededor de ustedes, a lo lejos, van a ver pues cerros, ¿sí? Montañas, cerros, dependiendo de dónde se encuentren. O para hacerlo de repente más exacto, ¿no? Desaparece todo lo que el hombre ha eh, elaborado, ha hecho. Por ejemplo, desaparecen tus casas, las pistas, veredas, todo lo que el hombre ha hecho. ¿Qué quedaría en la superficie terrestre? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que quedaría? A ver, opiniones, chicos, para no solamente escucharme yo y ustedes también no se aburran. A ver, ¿qué pasa si desaparece todo lo que el hombre ha hecho? ¿Qué quedaría? ¿Mm? ¿Alguien por ahí tiene alguna idea? ¿Nadie, jóvenes? ¿Qué creen ustedes que quedaría si nosotros sacamos todo lo que el hombre ha hecho? Vamos, sin temor. Los samarquinos no tienen temor, siempre opinan. Solo la naturaleza. Ya, bueno, está bien, sí es cierto, hay naturaleza, pero ¿qué más? Por ejemplo, si tú hablas de naturaleza, ya está bien. Tú lo hablas de manera general y eso está perfecto. Pero, ¿qué más? A ver, vamos más allá de lo evidente, como decían los Thundercats. A ver, ¿qué más quedaría? Aparte de la naturaleza, ¿no? O sea, aparte de los árboles. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ¿qué hay? ¿Qué más observan ustedes? Esa naturaleza sobre qué está. Nosotros mismos sobre qué estaríamos. ¿Mm? Estaríamos sobre un suelo, ¿verdad? Pero ¿qué es el suelo? Más o menos tendríamos algo como lo que está acá en la imagen, mire. Acá en esta imagen no hay nada que el hombre haya hecho. ¿Y qué es lo que vemos en esta imagen? Lo que vemos es rocas, rocas. Saca la nieve, todo es roca. Igual aquí, en el lugar donde ustedes están, si sacan todo, lo que el hombre ha hecho, quedaría rocas. Ya, entonces, y la pregunta de ustedes de repente sería, profe, ¿y qué tiene que ver las rocas? Es que justamente, si tú sacas aquí la nieve, te pregunto, ¿quedaría plano el suelo? No, no queda plano, ¿cierto? Hay elevaciones, la roca genera justamente, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que genera los relieves? Las rocas. Las diferentes formas que adopta las rocas aquí son relieves. Entonces, lo que hay acá son rocas. Y cuando digo rocas, hay varios tipos de rocas, ¿no? Que es muy distinto a piedra. La piedra es un tipo de roca. La caliza, el cuarzo, todos esos son tipos de rocas. La roca es el nombre general. Entonces, acá quedaría rocas, ¿ya? Y esas rocas forman los relieves. Quiere decir, profesor, que la geodinámica interna deforma las rocas, por supuesto. Profesor, pero ¿cómo lo van a deformar las rocas? Si las rocas son duras, si los mueves, si lo tratas de deformar, se rompe. Pareciera que sí, ¿no? Pero no te olvides que una de las características de la corteza es la elasticidad. Y las rocas comienzan a tener cierta elasticidad, comienza a adoptar ciertas formas. Si no, ¿cómo crees que tenemos los cerros, las mesetas? ¿Qué son las mesetas? Los tablazos, la cordillera, los cerros. Son rocas. Rocas que han adoptado cierta forma, ¿no? Forma media piramidal o triangular, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos lo que el hombre ha elaborado, tenemos rocas formando relieves. Entonces, ¿qué hemos dicho sobre la geodinámica externa? Que destruye ese relieve. Justamente estos relieves, estas rocas que forman relieves, al estar en la intemperie va a generar meteorización y erosión sobre esas rocas. Por eso es que dentro de la geodinámica externa, el primer tipo de movimiento es la meteorización o intemperismo. ¿Por qué intemperismo? Porque la intemperie va a actuar sobre esos relieves, o sea, sobre esas rocas. El intemperie va a actuar sobre esas rocas en el lugar, in situ, como dice acá, in situ. La meteorización o el intemperismo es un proceso in situ, ¿ya? En el lugar, ¿está claro? Entonces, profesor, estas rocas
que forman relieves, la intemperie los va a meteorizar, sí. Y ese proceso de meteorización se va a dar en el lugar donde está la roca. La roca no se va a tener que mover. ¿Dónde está la roca? La meteorización lo va a fragmentar o desgastar, ¿sí? Y es ahí en donde tenemos la subdivisión de la meteorización. Tenemos la meteorización física, o llamado también meteorización mecánica, que tiene como consecuencia, ¿qué cosa? La fragmentación de las rocas. ¿Y qué es fragmentar? Romper en pedazos más pequeños. Mientras que la meteorización química, que está acá, va a no fragmentar, sino a descomponer o alterar el material que contiene la roca, lo va a descomponer y a descomponer. Bueno, la palabra no es desgastar, es descomponer, ¿sí? Entonces ya van entendiendo que la geodinámica externa hace referencia a movimientos que se dan en la superficie terrestre, los cuales estos movimientos naturales, como la radiación solar, el agua, el hielo, etcétera, van a generar que las rocas que están ahí se meteoricen o se erosionen. Y digo las rocas porque las rocas son los que forman los relieves. Por lo tanto, la geodinámica externa va a destruir los relieves, las rocas que conforman esos relieves, meteorizándola o erosionándola. Y si hablamos de meteorización, puede meteorizarse físicamente, o sea, romperse la roca, o meteorizarse químicamente, descomponerse la roca. Hasta ahí, jóvenes, con mucha sinceridad, quiero saber si están entendiendo. ¿Está claro? Jóvenes, ¿están ahí, chicos? Hablen, pues, por favor. No se queden callados. Opinen. Profe, sí entendí, profe, no entendí. ¿Mm? ¿Está claro, chicos, o no? Sí, profesor, todo claro. Ya, listo. Bueno, entonces, si está claro, continuamos. Eh, entonces ya saben, ¿ah? La meteorización es un proceso que se da en diferentes lugares. ¿Verdadero o falso? ¿Mm? La meteorización es un proceso que se va a dar en diferentes lugares. ¿Es verdadero o falso? La meteorización no es un proceso que se da en diferentes lugares. Es un proceso que se da en un solo lugar. In situ. In situ significa en el lugar se da. ¿Sí? Ya, vamos a aplicar la meteorización física o mecánica. Es cuando las rocas que conforman los relieves se fragmentan. Y hay causas de esa fragmentación. Vamos a empezar con la primera, que es la meteorización física de tipo crioclastía o gelifracción. ¿Ya? Luego vamos a hablar de la haloclastía, que es otro tipo. Luego de la termoclastía, ¿sí? Luego de la bioclastía, ¿ya? Listo. Empezamos. La crioclastía o gelifracción es cuando el hielo, es cuando la acción del hielo va a generar esa fragmentación. El hielo funciona como una cuña dentro de la roca, haciendo que ésta se fragmente. Un ejemplo. Imagínate que estamos
en una sede del Centro Pre de San Marcos, en una sede que vamos a inventar ahorita. Imagínate que la sede es Puno, una zona, la Rinconada, una zona de altitud, y nosotros estamos dentro de la sede en nuestras clases, y saliendo de la sede hay una roca que todos suelen ver todos los días. ¿Cuál es la roca? Esta que está aquí, mire. ¿Ya? Pero esa roca, tiene una fisura, ¿ya? Una fisura tiene esta roca, una pequeña fisura. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que eh, cuando salimos de clase, en esta sede hay mucho frío, demasiado frío. Y de pronto comienza a llover, cae lluvia, agua. Y justo esa fisura donde está la roca, se mete el agua. Luego, esa agua que está ahí se queda en toda la fisura. De pronto, cada uno de ustedes está en su casa por Puno, ¿no? Y están estudiando como todo eh, estudiante del centro Presta, están estudiando ahí 12, 1, 2 de la mañana. Y de pronto se ponen a pensar y dicen, ¿qué será de la roca? ¿Qué será de la roca que está fuera de la sede del centro pre? Pero para las 1, 2 de la mañana, ¿qué pasa con la temperatura en Puno? De por sí hace demasiado frío. Y en la noche hace mucho más frío. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Que si hace mucho más frío, imagínate tú, ¿qué crees que va a pasar o ha pasado, ¿no? Con el agua que está dentro de la fisura. 1, 2 de la mañana la temperatura disminuye, es evidente que esta agua que está dentro de la fisura de la roca se va a congelar, o sea, se va a volver hielo, ¿sí? Y al final esta agua líquida se vuelve en sólida, porque ahora es hielo. Se vuelve como una cuña, como si hubieses metido una cuña dentro de la fisura. Pero también tú sabes que cuando el hielo pasa de estado líquido a estado gaseoso, perdón, a estado sólido, el volumen del agua aumenta, ¿sí? Aumenta el volumen del agua. Y al aumentar el volumen del agua, o sea, el volumen al aumentar, ¿qué va a pasar? Va a, ratito, al aumentar el volumen del agua, va a ejercer presión hacia los costados. Así. ¿Qué pasó? Ah, no se puede pintar. Bueno, vamos a ver si por aquí se puede pintar. Bueno, no se puede. Ya, pero se nota el puntero, ¿no? Acá está, al congelarse, pasamos a esto de acá, mira. Aquí, mire. El hielo aumenta su volumen en todo sentido y ejerce presión hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, haciendo que dentro de esa fisura se vaya rompiendo poquito a poquito la roca. Eso no vaya a generar que la roca se rompa totalmente, sino que eso se hará un día. Y al día siguiente, de nuevo, vuelve a llover, de nuevo el agua se congela, se vuelve hielo, y de nuevo empujará, pues, producto del aumento del volumen, empujará el hielo, ¿no? Que está dentro de la fisura,
¿no? Hacia los costados. Y así se va a dar sucesivamente. Así se va a dar sucesivamente. Llegando a un punto en donde este proceso, que se va a dar repetidamente, poco a poco irá agrandando la fisura que tiene esa roca, generando finalmente que la roca se fragmente en dos pedazos, como ven acá, miren, ¿sí? Ahí está, dos pedazos, ¿sí? ¿Está claro? Eso sería la meteorización física de tipo crioclastía o gelifracción. Vamos ahora a hablar de la haloclastía. La haloclastía tiene que ver con las sales y minerales. Ahí está. Vamos a resaltar. Acá está resaltar. A ver, ¿con qué resalto? Ya, a ver. Ya, bueno, acá está. Ya, déjamelos así. Ya, entonces, se da cuando el agua cargada de sales y minerales se introduce en las grietas de las rocas y cuando éstas se evaporan, los minerales que quedan forman cristales que ocupan mayor volumen y terminan fracturando la roca debido a la presión ejercida en su interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo siguiente. Aquí lo que va a generar la fragmentación de la roca no vendría a ser el hielo, ojo. Esta haloclastía se va a dar principalmente en lugares cercanos a los mares, océanos, mientras que la crioclastía o gelifracción en lugares de altura, donde se dan las bajas temperaturas, lo cual genera que el agua se congele. En cambio, acá la haloclastía se va a dar en este, lugares donde abundan las sales, ¿no? Y eso es en el mar o cerca al mar. Entonces, aquí tenemos nosotros una roca, ¿ya? Aquí tenemos una roca, la cual, pues, al estar cerca al mar, el agua del mar, pues, viene aquí en estas zonas de diversas maneras, la humedad, los vientos, o el desvío del agua, ¿no? Llega hasta esta zona de la roca y el agua se introduce en esas grietas. Pero aquí no hay bajas temperaturas, sino cerca del mar suele haber altas temperaturas o al menos durante el día calor. Entonces, ¿qué pasa con esa agua que ingresó a la grieta? Durante el día el agua se va a evaporar. Pero no te olvides que el agua del mar, del océano, contiene sal, minerales. Entonces, al evaporarse esa agua, lo que se va a evaporar es exclusivamente el agua. Si bien el agua está combinado con sales, lo que se evapora es el agua, quedándose las sales aquí en la grieta, como pueden ver. Una vez que se quedan las sales, bueno, se queda depositada ahí. Pero este proceso se va a dar muchas veces, generando que cada vez haya más sales, ¿sí? Muchas más sales. Y estos minerales, ¿sí? O cristales, ¿no? Que se quedan ahí, cada vez irán a ocupar más volumen, porque eso se va a dar varias veces, es el proceso, cada vez va a haber más sales. Entonces los minerales que se quedan forman cristales, pues, ¿no? Se juntan, forman un, un cristal sólido que va aumentando de volumen cada vez más y más, y eso genera que
las rocas aumenten la grieta donde se encuentran las sales minerales, generando poco a poco a que la roca se fragmente de la siguiente manera, como pueden ver acá. Acá, por ejemplo, tenemos la roca, como se ha fragmentado, y miren ahí, de color blanco, se puede evidenciar las sales que están ahí depositadas, que trajo el mar. Ahí está, esas sales rompieron o fragmentaron la roca. Eso se llama haloclastía. ¿Está claro? Y cuando hablamos de la termoclastía, hace referencia a la fragmentación de las rocas por efecto de las variaciones de la temperatura entre el día y la noche. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues esto se va a dar en lugares donde hay altas temperaturas y lo cual en las noches se darán bajas temperaturas, o sea, cambios bruscos de temperatura. Un ejemplo puede ser los desiertos, el desierto del Sahara, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Durante el día hay fuertes temperaturas, altas temperaturas, que se genera que se dilate la roca hacia afuera, como quien se quiere agrandar la roca, algo así, se dilata. Pero en las noches, al darse el cambio brusco de temperatura y al bajar la temperatura, en la noche la roca, que durante el día quiso dilatarse, agrandarse, abrirse, en la noche se contrae hacia adentro, genera una presión interna. Y al día siguiente de nuevo se dilata. Ese cambio del estado de la roca, en donde se quiere abrir y luego cerrar, abrir y cerrar, como que genera un movimiento interno natural en la roca, lo cual se va a generar que ésta se fragmente, porque quiso agrandar, se empujó hacia afuera, luego hacia adentro, y luego hacia afuera, es como quien va moviendo internamente la roca hasta generar que ésta se fragmente de esta manera. ¿Qué pasó ahí con la roca? ¿Se pueden dar cuenta? La roca tiene prácticamente, si lo pegamos, tiene la misma forma inicial. ¿Qué ha pasado? Se ha dado varias fisuras por la dilatación, hasta que no pudo la, mantenerse pues la unidad de la roca y ¡pac! Se rompe en varias partecitas. Eso sería fragmentación por la temperatura. Fragmentación de la roca por la temperatura. Por eso se llama termoclastía. ¿Está claro? Y para cerrar, tenemos la bioclastía. En el caso de la bioclastía, la fragmentación es producto de la acción de los seres vivos. Por eso se llama vida, clastía. ¿Sí? Entonces, los seres vivos, los seres vivos, ¿listo? Ah, ya, a ver, acá están los seres vivos. Son los que van a generar la fragmentación de las rocas. ¿Quiénes son los seres vivos? La flora, por ejemplo, la fauna. ¿Y cómo se da? Más o menos así, miren. Acá tenemos una roca. Todo esto era una roca. ¿Y qué había encima? Un arbolito. Acá está. El arbolito que estaba aquí, al ir creciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues al crecer, la raíz se fue metiendo más y más y comenzó a buscar cualquier grieta para meterse por ahí.
esas grietas por donde se ha metido las raíces del arbolito, ¿sí? Son grietas que había en rocas, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Que la raíz de un árbol la puntita es bien finita, que se puede meter por cualquier grieta. Y si hay una roca interna que tiene una grieta y por ahí se mete la raíz, conforme sigue creciendo la raíz, traspasa la roca y busca otras rocas más profundas, la roca inicial por donde pasó la raíz, ¿sí? Y conforme va creciendo la raíz, también se va no solamente a estirar, sino a engrosar. Entonces, si se metió por una grieta y de pronto la raíz comienza a engrosarse, la grieta, si es pequeña, comenzará a abrirse. La raíz de la roca comenzará a empujar internamente en la grieta de la roca, empujando tanto que va a lograr finalmente romper la roca en dos partes o tres partes, como pueden ver acá en la imagen. Aquí en la imagen se ve claramente cómo, mira, las rocas se han ido fragmentando por acá, mira, se han ido fragmentando, rompiendo, ¿no? Porque las raíces se han metido por ahí, miren, ¿la ves? Ahí están las raíces, mira. Entonces, esa sería una fragmentación de la roca producto de la acción del árbol, ¿sí? Que se introduce las raíces del árbol en las grietas de las rocas, generando la fragmentación de la misma, o sea, de la roca. Se dan cuenta que todos estos procesos de la meteorización física se dan en el lugar en el cual se ubica la roca. La roca no se movió para nada, por eso es un proceso in situ. Es un proceso in situ de fragmentación, porque en todos los casos la roca se ha fragmentado. En cambio, en la meteorización química, lo que sucede no es que la roca se fragmente, sino que se descompone. Profesor, ¿y cómo la roca se descompone? Se descompone químicamente, pues, claro. O sea, hay una alteración en el material, en la composición química de la roca. Justamente hemos mencionado que las rocas es el nombre general, hay tipos de roca, piedras, calizas, etcétera, tipos de rocas. Entonces las rocas, dependiendo de su composición, será de uno u otro tipo, ¿no? Pero estas rocas también, pues, dependiendo de su composición, algunos son más fuertes, más sólidos que otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí el ambiente va a generar que las rocas se descompongan químicamente, ¿sí? Se descompongan químicamente y así seguirán destruyendo las rocas. Para este tipo de meteorización química, en donde la roca se descompone, tenemos, digamos, tres tipos de descomposición, en donde uno es descomposición química, ¿sí? De la roca, a consecuencia de la presencia del agua, y eso se va a llamar hidrólisis. Otro es producto del oxígeno que hay en el ambiente, por eso se llama oxidación. Y el tercero y último, producto del dióxido de carbono, ¿no? Que produce ácido carbónico, y eso se llama carbonatación. Esos son los tres tipos, ¿sí? Ya, a ver. Tenemos rocas, ¿sí? Y por donde está esa roca, pues, en el suelo, hay mucha presencia de agua. Esa agua va a generar el proceso llamado hidrólisis, en la cual el agua es la sustancia que va a descomponer químicamente la roca, debido a una reacción química entre los minerales de las rocas con el agua. Y eso forma, pues, materiales arcillosos, ¿no? Porque las rocas se van a ir descomponiendo, ¿sí? Debido al agua de los ríos, de las lluvias. Por ejemplo, miren, al descomponerse, ¿qué es lo que sucede? Cambia las características de las rocas. En algunos casos el color, el grosor, la dureza. Para que de repente tengas una analogía,
y entiendas un poco mejor estos tres, digamos, tipos de meteorización química, yo te voy a dar un ejemplo que seguramente lo conoces, lo has visto, lo has experimentado. Imagínate que ahorita estamos en salón de clase aquí en el centro P de la ciudad universitaria, ¿no? Y estamos explicando este tema. Y yo agarro un fierro nuevo, consistente, limpio, y lo introduzco en un balde con agua, ¿sí? Prácticamente el fierro está cubierto en un 70% de agua. Luego dejamos ese balde con el agua y el fierro y volvemos un año después. Te pregunto, ¿cómo va a estar ese fierro que ha estado dentro del agua? ¿Quién me puede decir? ¿Alguno de ustedes? El fierro, jóvenes, va a estar oxidado. ¿Y qué implica la oxidación? ¿Alguna vez ustedes han visto un fierro oxidado? ¿Cuáles son sus características? A ver, ¿alguien me puede decir? Para no solamente estar hablando yo solito. A ver, alguno de ustedes, por favor. Cambia de color. ¿Nadie? ¿Me escucho bien? Sí, cambia de color. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Nadie más, jóvenes? Bueno, yo les comento también mi experiencia. Creo que todos han visto, y como dice su compañero, que ha intervenido, cuando se da la oxidación de un fierro, el fierro cambia de color, se vuelve medio rojizo, cambia de grosor, pierde su dureza. Profe, ¿y por qué el fierro que era medio oscuro, azul, duro, no con cierto grosor, por qué con el agua, solamente con el agua cambia así totalmente? Pierde sus propiedades, por ejemplo, como su dureza, el grosor y el color. Lo agarras en tu mano, queda incluso el color rojizo del óxido. ¿Por qué se da? Porque el agua lo ha oxidado. El agua es un componente químico que ha generado una reacción con los componentes químicos que conforman el fierro. Para que se den cuenta lo fuerte que se puede dar, digamos, la fuerte reacción que puede generar el agua. Entonces, así se da la oxidación de un fierro, ¿cierto? Un año después, porque demora el proceso, ¿no? Ya, algo similar es estos procesos de acá, los tres. Los tres son similares. Solamente que en vez de tener fierros, tenemos rocas en los tres casos. Y en vez de tener agua, ¿no? En la hidrólisis sí el agua, ¿no? El agua genera, por ejemplo, que está en las rocas, genera, así como el fierro perdió su grosor, aquel agua también comienza a hacer que la roca pierda su grosor. Por donde pasa el agua comienza a, entre paréntesis, ¿no? Como si estuviese, como si se estuviese desgastando, algo así. Estos pozos nadie lo ha hecho, el agua solo lo ha hecho. El agua ha estado depositado acá y cada vez se ha hecho más grande y profundo este hueco en la roca. ¿Te das cuenta? Entonces, la electrólisis genera lo siguiente: el agua va a descomponer la roca y al descomponer genera cambios en sus propiedades, ¿sí? En sus características, así como el ejemplo que hemos dado del fierro que colocamos dentro de un balde con agua y que volvemos un año después, vamos a ver cambios en sus propiedades. Acá, por ejemplo, se da el oxígeno del ambiente, genera la oxidación de las rocas. Y así como en el óxido del fierro, medio rojizo, igual acá, mira. Este es similar a la oxidación del fierro. Y de acá es la carbonatación, ese es el carbono del ambiente, que también genera, mira, adelgazamiento de las rocas. ¿Te dan cuenta? Te está adelgazando las rocas en partes, ¿no? Igual que el óxido, ¿no?
del fierro, ¿no? El fierro se comienza a oxidar y se vuelve más delgado, igual acá, en la roca también. ¿Se dan cuenta? Esa sería la meteorización química. Y como pueden ver también, esta descomposición química se da en el lugar donde se encuentran las rocas. Las rocas no se tuvo que mover de un lugar a otro para que se dé la descomposición. Igual en el caso de la fragmentación. Es por eso que toda la meteorización, tanto física como química, se da in situ, en el lugar. La roca se fragmenta o se descompone en el lugar. Jóvenes, pregunta. Hasta ahí. ¿Han entendido? ¿Está claro? ¿O hay algo todavía de duda sobre el punto de la meteorización? Si no, para pasar a la erosión. ¿Todo claro? Bueno, si no me dicen nada es porque está claro. Continuamos. A ver. La meteorización es distinto ya a la erosión. Porque mientras que la meteorización se da un proceso in situ, la erosión eh, son procesos, tres procesos que se dan en momentos distintos. Y todos esos tres procesos forman la erosión de relieve. Por lo tanto, no es in situ, sino se da en tres lugares distintos. Ahora, la erosión es el conjunto de fenómenos externos, ¿no? Fenómenos naturales externos que van a contribuir a la modificación del relieve, pero en tres momentos distintos. Ahora, estos fenómenos externos que conllevan a la erosión de las rocas eh, tiene agentes causantes de dicha erosión. Por ejemplo, los elementos que actúan en este proceso son denominados agentes geológicos externos, o sea, los causantes que generan la erosión eh, son llamados agentes geológicos externos. ¿Y cuáles son esos causantes? Los ríos, agua subterránea, olas, vientos, glaciares, etc. Y también tenemos los agentes atmosféricos, como la lluvia, la nieve. Todo eso son agentes causantes de la erosión. Esos son los causantes de los diferentes tipos de erosión. Y esta erosión, ya te he mencionado que son tres procesos, los cuales son la desintegración, que es cuando el relieve, o sea, la roca que conforma el relieve comienza a desgastarse, producto del agente que va a causar dicha erosión, que puede ser el viento, el agua, las olas, etcétera, etcétera. Y al desgastarse poco a poco, se va arrancando, ¿no? Un material físico de la roca, dándole forma particulares a esa roca, formas muy únicas, que será un tipo de relieve, ¿no? Para que me entiendan, le explico de esta manera. Imagínense que ahorita tienen en su mano eh, harina, ¿no? Tienen ahí un cerrito de harina en su manito, de ustedes, ¿no? Y de pronto viene alguien y este, sopla tu harina que está en tu mano con fuerza. Llega y hace, ¿qué va a pasar con la harina? Saldrá volando, ¿no? Y si tú lo tienes cerca de tu rostro, te caerá en el rostro, pues, ¿no? ¿Qué cosa? La harina, pues, ¿no? ¿Qué pasó ahí? El soplido actuó como viento. La harina actuó como relieve llamado duna.
Entonces, ¿qué ha pasado con ese viento? Poco a poco va erosionando la parte externa de ese cerrito de harina y saldrá volando, ¿no? Y quedará la parte interna. Y si sigue soplando más, va a llegar un punto en donde toda la harina desaparezca, se traslade a otro lugar. ¿Entendieron? Ese es, eso es la erosión, ¿ya? En donde acá tenemos una especie de duna, ¿sí? Aquí tenemos el viento que viene así, en ese sentido. Luego ese viento, al venir así, comienza a arrancar la arena de la duna, el viento sigue su recorrido, y en su recorrido, este viento traslada justamente arena de la duna. ¿Hacia dónde? Bueno, lo traslada desde donde se comenzó a dar la erosión hasta otro punto en donde el viento irá perdiendo fuerza. Entonces, este viento vendrá por aquí, erosionará la duna, se llevará la arena, y donde el viento pierde su fuerza, ahí irá a depositar la arena. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los tres procesos. Uno, desgaste o desintegración del relieve producto de la acción del viento. El agente erosivo, ¿quién fue? El viento. Ese viento siguió trasladando esa arena del punto 1 al punto 3, porque acá pierde el viento fuerza. Entonces, el punto 2 es el traslado o transporte de la arena de un lugar a otro. Ese transporte o traslado de un lugar a otro se le llama transporte, que es el desplazamiento de los materiales erosionados, de la arena erosionada. ¿Por quién? Por el viento en el paso 1, proceso 1, proceso de traslado. Y proceso 3, el viento pierde fuerza y se deposita aquí la arena trasladada. Se deposita o se sedimenta, ¿sí? O se sedimenta, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, eso es un proceso de erosión en donde el agente erosivo, ¿quién es? El viento. Por lo tanto, es una erosión eólica, porque el viento es el causante del proceso erosivo. Ahora, les dije que en la geodinámica externa lo que genera, como pueden ver, es destruir los relieves, las rocas que conforman los diversos relieves, ¿no? Gracias a la geodinámica interna, la geodinámica externa va a destruir dichas rocas de diferente manera, erosionando o meteorizando. Aquí en la erosión, como pueden ver, las rocas son primero desgastadas, trasladadas y depositadas. Entonces le dije que iba a destruir, pero también iba a dar pase a nuevos relieves distintos de los cuales ya se había formado gracias a la geodinámica interna. La geodinámica externa va a dar paso a la formación de nuevos relieves.
Esos nuevos relieves se van a formar en dos de estos tres procesos. De estos tres procesos, en el 1 y proceso 3, se va a formar ¿qué cosa? Se va a formar relieves en el proceso 1 y 3. En el proceso 2, transporte, nunca se va a formar relieve porque lo único que se hace aquí es trasladar el material de un lugar a otro, nada más. Por lo tanto, como solamente es el traslado, no se forma relieve, nunca se va a formar. En cambio, en el paso 1 y 3 sí se podría formar. Por ejemplo, con el tiempo, esta duna que estaba acá, con el tiempo los vientos lo van a terminar de trasladar en su totalidad y va a desaparecer. ¿Y qué va a haber después? Nada, va a haber una zona plana porque la duna va a desaparecer. En cambio aquí donde no había una duna, ahora irá formándose una duna porque se irá depositando todos los sedimentos de esta duna de acá. De 1 se va a 3. Entonces, cuando desaparece la duna de aquí en el paso 1, ¿se ha formado algún relieve? En este ejemplo de acá, aquí no. Cuando se depositó en el paso 3 los sedimentos, ¿se ha formado algún relieve? Aquí sí. ¿Qué relieve se ha formado en el paso 3? Justamente en la nueva duna se está formando. Entonces acá donde había una zona plana, ahora hay una duna. Por lo tanto, esa duna es un relieve formado por erosión eólica y se ha formado en el paso número 3, en la depositación o sedimentación. Por lo tanto, esa duna es un relieve por agradación. Cuando hay relieves, mm, cuando hay relieves que se forman por el paso 1, se les llama relieve por degradación. Degradación, porque se degrada. Pero si es por el paso 3, el relieve que se ha formado sería relieve por agradación. ¿Sí? Entonces, esta duna, ¿qué sería? En el paso 3, duna sería relieve por agradación. ¿Está claro? Profe, y en el paso 1, no, pues no se formó ningún relieve. Por lo tanto, no hay nada. Si se formara algún relieve por el paso 1, sería, vamos a llamarle relieve X. Sería un relieve X por degradación, cuando es por el paso 1. Cuando es producto de la desintegración y se forman relieves, sería relieves por no desintegración, sino degradación. Y cuando se forman relieves por el paso 3, sería un relieve por no depositación, sino agradación. Hasta ahí, jóvenes. Quisiera saber con mucha sinceridad, ¿está todo claro o hay algo que quieren que les aclare hasta el momento? Todo claro, profesor. Profesor, ¿cuál es la Sí. diferencia entre desintegración y transporte? ¿Perdón? La diferencia entre desintegración y transporte. Ya. Justamente les decía aquí que la desintegración, acá le he puesto paso 1, desintegración. Paso 2, transporte. Paso 3, depósito. La desintegración es cuando el viento pasa por el relieve y lo va desgastando. Pero ya, una vez desgastado, desde donde desgasta, digamos, el agente, en este caso el viento, desde donde desgasta el viento este relieve y lo traslada hasta otro punto, ese traslado se llama transporte. Transporte solamente es el traslado de los sedimentos desde donde se desgastó
hasta donde se va a depositar. Ese traslado se llama transporte. Por eso es que en ese transporte no se forma ningún tipo de relieve, porque lo único que hace es trasladarse de un lugar a otro los sedimentos desgastados o erosionados. No sé si me he dejado entender mejor. A ver, me dices, por favor. Sí, profesor, sí lo entendí. Muy bien. Ya para cerrar geografía, vamos a mencionar los tipos de relieve, perdón, los tipos de erosión. Ya. Por ejemplo, tenemos la erosión fluvial. En esta erosión fluvial, ¿quién es el agente erosivo? Ay, ya, disculpe. A ver, acá la erosión fluvial, el agente erosivo vendría a ser los ríos. Voy a resaltarlos aquí para que lo puedan ver mejor. A ver. Ya que se raya. A ver, los ríos. Ya, erosión fluvial, los ríos. ¿Pueden poner en silencio su audífono? Ya, gracias. Porque la diligencia debe prevalecer sobre la negligencia. Bien. Somos el grupo F que representamos a la Universidad Nacional de San Marcos y nos propone esta parte, la parte demandada para defender a la Aprendió función tu audio. Esta experiencia me pareció muy enriquecedora. Vimos tantas objeciones, derecho arbitral, derecho real, cuestiones que tal vez no tenemos tan mapeadas, pero nos hacen investigar mucho más y así enriquecer nuestro conocimiento empírico. Agradecemos a Derecho ayer ustedes por esta oportunidad. Espero que ¿Tu audio puedes activarlo? Normas consideradas necesarias dentro del Código Civil, no sé qué es solamente con lo que dice. Ya, tuve que silenciarlo, porque si no, iba a interrumpir. Ya. Entonces, tenemos los siguientes tipos de erosión. Erosión fluvial, en donde el agente erosivo es los ríos. Erosión eólica, en donde el agente erosivo sería el viento. ¿Sí? Ya, el viento. Erosión marina, el agente erosivo serían las olas del mar. ¿Sí? Las corrientes marinas. Erosión kárstica, el agente erosivo sería el agua. ¿Sí? El agua que nosotros vamos a encontrar subterránea, ¿no? El agua subterránea, ¿sí? Esta agua subterránea, a ver, esta opción del agua, acá está, contiene, nosotros vamos a tener, pues, en la zona de la corteza, en cavernas, cuevas, sumideros, esa agua va a generar la erosión de rocas, ¿sí? De rocas débiles, básicamente rocas calizas, ¿sí? Y eso formará algunos relieves. Luego tenemos la erosión glaciar, en la cual la gente, el erosivo es el glaciar. A ver, ¿dónde está acá? Por el movimiento del hielo, ya. El glaciar y el movimiento del hielo en realidad es del glaciar, ¿sí? Sabe que el glaciar es hielo en la parte superior de las cordilleras. Ese hielo cuando se moviliza, eso genera pues la erosión glaciar. La pluvial es lluvia, acá está, lluvia, que golpea con el suelo. Entonces, esos son los tipos de erosión que hay y sus agentes. No se olvide, fluvial, río, eólica, viento, marina, olas del mar, kárstica, agua subterránea, glaciar, los movimientos de hielo de los glaciares, y pluvial, la lluvia que golpea en el suelo. ¿Está claro? Justamente este tipo de erosiones van a formar diversos relieves. En el caso de la erosión fluvial, en el paso, mira, va a formar relieves por degradación, como valles en V, meandros, cañones, pongos, cataratas, no cascasas, marmitas. La pregunta es, todos estos relieves de degradación, ¿en qué paso se va a desarrollar? Paso 1, 2 o 3, la degradación. A ver, con eso voy a ver si han entendido. Degradación, todos estos relieves son relieves que se han formado en el paso 1, 2 o 3 en la erosión. En el paso 1.
Paso 1. Claro, muy bien. Paso 1, acá lo hemos explicado. Muy bien, acá está. Degradación. Aquí está, paso 1. Degradación, paso 1 acá. ¿Sí? Desintegra. La desintegración genera relieves y si esos relieves son relieves por degradación. Y acá está. Degradación, paso 1. Agradación, paso 3, ¿no? Paso 3. Muy bien, chicos, muy bien. Y así, acá tenemos varios tipos de relieve formados por erosión fluvial, eólica, marina, kárstica, etcétera, etcétera. Acá tenemos solamente algunas imágenes a modo, digamos, didáctico, ¿no? Pueden ver cómo es un cañón, el delta, ¿sí? Y sobre los relieves en sí, ya vamos a hablar la próxima semana, que hablemos sobre relieves en el Perú, divididos en costa, sierra, selva y relieve submarino. Listo, chicos, eso serían, pues, en este caso, este, básicamente lo que vendría a ser el proceso de erosión, ¿ya? Solamente algo adicional que se ha colocado en este ciclo es sobre peligros generados por fenómenos de geodinámica externa, ¿no? O sea, todos estos movimientos de la geodinámica externa, al ir erosionando las rocas o debilitando las rocas, van a generar que se den procesos de desplazamiento de rocas fragmentadas, erosionadas, ¿sí? Son movimientos lentos o rápidos dependiendo de la característica de la roca que se ha meteorizado o erosionado. Entonces, al final, todo eso, esa meteorización o erosión debilita las rocas y se van pues a dar los siguientes tipos de movimientos, ¿no? La caída de rocas y derrumbes, como pueden ver, o volcamiento, ¿no? Se ruedan las rocas, ¿sí? Desplazamiento de rocas o suelos. Miren, y al ir desplazándose, miren cómo se sale esta parte de la corteza y se deposita en las partes bajas, ¿no? Debido al debilitamiento que puede ser por el agua, la humedad, la erosión, ¿no? Son movimientos, ¿no? Acá es la propagación lateral, acá cuando se fragmentan las rocas, ¿no? O sea, son movimientos, estos son los movimientos que se van a dar a consecuencias de la meteorización y erosión, ¿no? Que como consecuencia se van a dar estos movimientos en la superficie terrestre. Ahí está. ¿Sí? Listo, chicos. Ahora sí, terminamos geografía. Acá están las claves. Número 1 en geografía, la A de avión. Número 2, 1 A de avión. 2 E de enano. 3 C de casa. 4 B de bueno. Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta, duda, alguna inquietud? ¿O hasta ahí todo ha quedado claro hasta el momento? Me dicen, por favor, para ya pasar a desarrollar el tema de educación cívica. ¿Todo claro? Chicos, ¿todo claro? Sí, profesor. Ya, muy bien. ¿Se ve el material de educación cívica o todavía? Sí se ve, profesor. Ya, listo, gracias, excelente. Muchas gracias por responder y ayudarme a avanzar. Bueno, a ver, vamos a desarrollar cívica y el día de hoy hablaremos de ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Bueno, es una condición que tenemos las personas, pero una condición jurídica y política, que vamos a tenerlo o tenerla al cumplir los 18 años de edad. ¿Por qué? Porque antes de los 18 no tienes esta condición. ¿Y cuál condición, profesor? Por ejemplo, si tú tienes 16 años, 15 años, 13 años, jurídicamente puedes contratar
puedes firmar contratos laborales, ¿no? De alquiler. ¿Puedes? No se puede. Es más, no puedes manejar autos, porque todo eso son actos jurídicos que podemos realizar siempre y cuando tengamos nosotros una condición jurídica, y eso se obtiene a los 18 años de edad recién. A esa edad ya te puedes firmar cualquier cosa y tienes más bien que tener mucho cuidado de lo que vas a firmar, porque ya tu firma tiene validez, peso jurídico, a partir de los 18 años de edad en adelante. Esa condición la adoptamos a los 18 años de edad. Eso es nuestra condición jurídica. Y política es que podemos elegir y ser elegidos. 13 años no puedes elegir ni ser elegido. 18 en adelante sí. Por lo tanto, la ciudadanía es cuando nosotros obtenemos esa condición jurídica y política, y es justamente a los 18 años de edad. El artículo 30 de la Constitución señala que para el ejercicio de la ciudadanía se requiere que nos inscribamos en la RENIET. Claro, eso dice en la Constitución, pero hoy en día, como mecanismo, digamos, de mejora, la RENIET pide que saquen su DNI todos los pobladores desde su nacimiento. Es por ello que cuando apenas nace alguien, ¿qué es lo que hacen? Pues lo llevan rápidamente a registrar, poner su nombre, apellido en la RENIET, y ¿qué recibe? Su DNI amarillo. Desde ese momento ya la RENIET tiene identificado a esa persona, a ese nuevo ser. ¿Sí? Mm. Entonces, esto de inscribirnos en la RENIET desde que nacemos nos facilita, pues jóvenes, bueno, al Estado le facilita identificar a la ciudadanía y de repente no esperar que cumplas 18 años de edad y te olvides de inscribirte, ¿no? Y sacar tu DNI, porque antes era distinto, antes no existía el DNI amarillo, ¿no? En mis tiempos, aunque no soy muy viejo por si acaso, pero yo fui creo que las últimas personas que sacaron la famosa libreta militar, ¿cómo se llamaba, no? Carnet militar, algo así se llamaba eso. Sacaba un documento previo, ¿no? Al DNI, no recuerdo su nombre, se me ha ido. Íbamos a la Marina, a la FAP o al Ejército, era de elección de cada persona, ¿no? Y ahí te inscribías a los 17 años de edad y el año siguiente sacabas tu DNI azul. Pero ahí nada más a los años cambiaron y ya no se sacó eso, de frente se sacaba el DNI y más bien se pedía que las personas que tenían hijos y apenas estos nacen, tendrían que escribir a sus hijos en la RENIET, pues no, y de esa manera el hijo ya al estar inscrito en la RENIET está reconocido en la base de datos del Estado, que es la RENIET, ¿sí? Y de esa manera pues ya se sabía varias información de dicho bebito. ¿Por qué? Porque ponían el nombre papá, mamá, el lugar de donde nacía, ya tenía su fecha de nacimiento. Entonces esa base de datos cada año se actualiza de manera automática. No es que alguien llame y dice, oye, he cumplido 16 años, 15, no, eso es de manera automática. Es por ello que tú apenas tienes 18 años de edad y si estás en la base, y justo sea un proceso electoral y estás en la base de datos de votantes, en la relación de votantes de dicho proceso electoral o de algún proceso electoral, si tú estás en la base de datos y recién has cumplido 18 años de edad, no has sacado tu DNI azul, solamente tienes en amarillo,
pero estás en la base de datos, puedes votar con el DNI amarillo. ¿Por qué? Porque ya la RENIEC sabe que tú tienes 18 años de edad ya, solo que no lo has cambiado por alguna razón, ¿no? Ahora, no siempre están todos en la base de datos, algunos sí, dependiendo del corte, porque cuando hay procesos electorales hacen un corte meses antes de las elecciones. En ese corte, ¿no? Que hacen, lo que, digamos, lo que sucede es que hasta el corte, los que ya cumplieron 18 años de edad, van a votar a los 2 meses siguientes que se den los procesos. Y si alguien cumplió años de edad un día después en adelante, ya no salen. Por eso es que algunos dirán, oye, yo tengo igual que tú 18 años de edad, recién cumplidos, pero tú estás en el padrón y yo no. Es que seguro unos lo cumplieron antes del corte y otros después del corte, ¿sí? Ya, pero bueno, ya son cosas, ya son más detalles, son pequeños detallitos, ¿no? El punto acá es que la ciudadanía, nosotros, las personas, la obtenemos a los 18 años de edad, en donde tenemos una condición jurídica de contratar y política de tomar decisiones a nivel nacional. Pero para ello tenemos que estar inscritos en la RENIEC. Hoy en día ya prácticamente todos los muchachos están en la RENIEC desde que nacen, ¿ya? Ahora, profesor, ¿y antes de los 18 años de edad no tenemos ciudadanía? Bueno, sí, son ciudadanos del Perú, un niño, ¿no? Un poblador peruano, un ciudadano peruano, sí, pero no es un ciudadano, no es una ciudadanía en condición jurídica y política, ¿no? Algunos lo utilizan, ¿no? Para hacer referencia a que pertenece a un país, ¿no? La palabra adecuada es decir poblador peruano, niño, ¿no? Peruano, pero ciudadanía, un ciudadano, es 18 años de edad a más, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser la ciudadanía. Ahora, ¿qué más? A ver, ya. A ver, según el artículo 3 del Código Civil, toda persona tiene capacidad jurídica, ¿sí? Toda persona, capacidad, ojo, jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley, ¿sí? Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igual de condiciones que todas, en todos los aspectos de la vida. O sea, lo que nos quiere decir es que una persona discapacitada no tiene ninguna distinción frente a otra que no lo es. Ambos tienen capacidad jurídica de ejercer, de gozar y ejercer sus derechos, ¿ya? Ahora, en ese sentido, profesor, ¿y cuándo hablamos de capacidad de goce y cuándo hablamos de capacidad de ejercicio? Bueno, pues la capacidad de goce se adquiere plenamente con el nacimiento. Ojo, se adquiere plenamente. No quiere decir que ahí recién se adquiere, ¿no? Ya desde la concepción tenemos capacidad de goce, ¿sí? Como por ejemplo gozar del derecho a la vida. Es por eso que bueno, desde la concepción, desde la ovulación, ¿no? Desde que el óvulo y el espermatozoide se juntan, ya hay un nuevo ser. Ese nuevo ser tiene capacidad de goce, por ejemplo, derecho a la vida. Por eso es que no se puede abortar en el Perú, porque ya hay un nuevo ser, tiene derecho a la vida, por ende no se puede matar, abortar, ¿sí? Ahora, pero solamente eso. ¿Acaso el feto tiene derecho a la educación, a la comida, a la vestimenta? No, en realidad es derecho a la vida principalmente y la salud por medio de la madre, ¿no? La madre tiene la obligación de protegerlo y no hacer daño a ese nuevo ser que está en su vientre. Ya cuando nace ese niño, al desligarse de la mamá, ya tiene capacidad de goce plenamente de todos sus derechos, como por ejemplo la educación, la alimentación, la vestimenta, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué es la capacidad de goce? Es la actitud que tiene el sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. Claro, entonces, profesor, entonces, desde que se da la concepción, el óvulo, el espermatozoide, ese nuevo ser es sujeto, o sea, tiene capacidad de goce en parte, o sea, es sujeto de derechos, como el de la vida, no de otros derechos, porque está en formación todavía ese nuevo ser, tan menos obligaciones, ¿no?
Pero ya cuando nace, ya ese nuevo ser es un nuevo ser que tiene varios derechos, sujeto de muchos derechos y obligaciones también. Goza eso, pero todavía no lo ejerce todos. Recién hablamos de capacidad de ejercicio cuando tienen la mayoría de edad, en la cual es la actitud que tiene el sujeto para ejercer personalmente sus derechos y obligaciones y asumirlo. Profe, pero usted nos está diciendo que cuando tiene capacidad de goce, cuando ya nace, ya goce su derecho. Claro, tiene su derecho a la educación, tiene derecho a muchas cosas, pero dependiendo de otro. O sea, goza esos derechos, pero recién a la capacidad de ejercicio cuando ya, al cumplir 18 años de edad, ejerces personalmente esos derechos que tú tienes, obligaciones. Tú a los 13 gozas de obligaciones que todavía no se te obliga a cumplir porque eres menor de edad, pero tienes esa capacidad de gozarlo en el futuro, igual que los derechos. Gozas esos derechos, se te va a asistir con los derechos, pero no todos. Recién ejerces, capacidad de ejercicio viene a los 18 años de edad, porque a esa edad recién puedes contratar con el Estado, puedes casarte, puedes tener brevete, puedes gozar elegir a tus autoridades, estás obligado a pagar impuestos, esa es capacidad de ejercicio. Ahí estás ejerciendo tus derechos y obligaciones. Antes solamente gozas los derechos y obligaciones, gozas en teoría, porque eres un ser humano, pero en la práctica va a depender de entes externos. Y cuando estás en el vientre, solamente el derecho a la vida se te va a asistir, ¿no? Como, digamos, como futura persona, ¿no? Como ser humano, el derecho a la vida, ¿no? Pero ningún otro, ¿no? Porque estás formándote. Ya cuando naces, tienes capacidad de goce. Goza, pero no ejerces. 18 años de edad, ahí sí ejerces todo. Todos tus derechos y también tus obligaciones. ¿Está claro? Por ejemplo, en capacidad de goces, obligaciones no hay. Obligación de cumplir con tus tareas, no obedecer a tus padres, pero obligación con el Estado como tal no hay. ¿Dónde se ejerce? Los 18 años de edad, pues, ¿no? Ejemplo, ¿qué obligación? Pagar impuestos, honrar a la patria, etcétera, etcétera. Ahora, justamente, en la capacidad de ejercicio, ahí ya tienes deberes y derechos. Deberes ciudadanos y derechos como ciudadano. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, los derechos como ciudadano, ¿sí? Son todos los que están en la Constitución Política del Perú, artículo 1, 2 y 3, del capítulo 1, título 1 de la Constitución, que habla sobre la persona, en donde tenemos todos los derechos que ustedes conocen y lo hemos visto en las clases anteriores. Ahora, estos derechos que tú tienes como ciudadanos, ¿pueden quitártelo? No. Los derechos no me los pueden quitar. No se pueden perder de manera definitiva. Se pueden suspender, ¿sí? Se pueden suspender esos derechos, ¿ya? Suspender, obviamente, con ciertas causales, ¿no? ¿Cuáles son esas causales? Tenemos acá, por ejemplo, por resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de libertad, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Empezamos a mencionar el tema de resolución judicial de interdicción. ¿Qué es la interdicción? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de interdicción? Vamos a leer para que vayas un poco conociendo y yo les voy a explicar, ¿sí? Miren, la resolución judicial de interdicción es la acción judicial por la cual a una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí mismo. Pueden pedir la interdicción del incapaz, o sea, de la persona que es
señalado como incapaz, le pueden pedir su interdicción ante el juez. ¿Quiénes? Su cónyuge, o sea, su esposa, sus parientes, sus hijos, ¿no? Y el Ministerio Público, según el artículo 583 del Código Civil, también lo puede hacer. Ahora, pueden ser objeto de interdicción, o sea, se puede establecer la interdicción bajo los siguientes casos: los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, son casos de interdicción. Dice abajo que la curatela es una de las instituciones que tiene como fin amparar a quienes cuentan con una capacidad de ejercicio restringida, concretamente a la persona incapaz mayor de edad al no poder velar por sus propios intereses. Es establecida a través de una sentencia judicial. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué es la interdicción? La interdicción es cuando el juez, ¿no?, emite una resolución declarando a un ciudadano incapaz de poder ejercer sus derechos, ¿sí?, lo cual puede llevar a perjudicar a dicha persona. Por ende, sus familiares o los autores que hemos mencionado pueden pedir la interdicción ante el juez, y si realmente la persona es incapaz, el juez va a declarar a través de su resolución la interdicción. ¿Y por qué es una persona incapaz? Por alguno de los problemas que haya podido tener, ¿no? Por ejemplo, imagínate que sea un ebrio habitual, o sea, lo que se llamaba antes alcohólico, ¿no? Ya. Un ebrio habitual. Imagínate que sea responsable, ¿no?, de algún cargo del Estado, alcalde distrital, ¿no? Un ebrio habitual. ¿Qué haría con la plata del municipio? Compraría un montón de cervezas porque no está bien psicológicamente. Está con problemas mentales, la cual cada rato quiere tomar, beber, beber. Y todo lo que tiene lo va a gastar en comprar licor. Por lo tanto, una persona que está mal en la cabeza no puede, pues, ¿no? Está mal psicológicamente. O los que incurren en mala gestión, los pródigos. Aquí están los ludópatas, ¿no? Los toxicómanos, ¿no? Todos ellos. Entonces, como están mal mentalmente, no pueden ejercer su derecho, este, sus derechos fundamentales, ¿no? Porque están mal, pues. Entonces se le establece la interdicción. Se le suspende esos derechos de tomar decisiones por sí mismo hasta que esa persona se pueda lograr curar, si es que fuera el caso, ¿no? ¿Sí? Y mientras tanto, mientras esa persona está mal, obviamente tiene que tener, al establecerse la interdicción, va a tener una curatela, una persona, un titular, ¿no? O sea, pasa a ser, digamos, en este caso, si una persona, un señor casado con sus hijas, empresario, cae en algunas de estas incurrencias que hemos mencionado, por ejemplo, ebrio habitual, la esposa puede establecer la interdicción. Entonces, todo lo que él pueda hacer luego de la interdicción, todo lo que él pueda firmar, no va a tener validez. ¿Por qué? Porque le han establecido la interdicción. Por ende, la esposa pasa a ser la que se haga responsable de todos los recursos de su esposo, debido a que está en interdicción. Ella va a tomar decisión por su esposo en todos sus bienes. ¿Está claro? Entonces, así va a funcionar la resolución judicial de interdicción. Otro caso en donde te pueden suspender tus derechos, algunos derechos, es con pena privativa de libertad, ¿no? Alguien comete un delito, mientras más grave sea, puedes ir más años a la cárcel, y mientras estés en la cárcel, pues se te priva tu derecho al libre tránsito, a la libertad de tránsito. Sin embargo,
Perdón. Sin embargo, todos los demás derechos que tiene esta persona se ejercen sin ningún problema. Profe, pero si está en la cárcel, claro, está bien, en la cárcel te privan tu derecho a la libertad de tránsito, pero tienes el derecho a la alimentación, a una cama, a un ratos de ocio, a la alimentación, a un techo, al esparcimiento, todo eso en la cárcel, se gastan millones. Que sea horrible la cárcel es por la misma gente que lo vuelve así. Claro, no es tampoco que sea bonito, pero al menos podrían vivir mejor los presos. Pero bueno, esta persona va a perder su derecho a libertad durante el tiempo que dure la pena, que puede ser 5, 10, 15, 20 años, pasa la condena, sale en libertad y de nuevo se le activa el derecho a la libertad. Los demás derechos los va a gozar en todo momento, esté o no en la cárcel, en todo momento goza de los demás derechos. ¿Sí? Acá solamente se afecta la libertad. Por último, por sentencia con inhabilitación, ¿sí? De los derechos políticos. Esa es una sanción que se establece mediante sentencia firme, que implica la restricción temporal o definitiva del ejercicio de los derechos políticos en una persona. Esto es, a Vizcarra lo promovieron desde el Congreso, ¿no? Esta sentencia con inhabilitación. Y ya, bueno, pues son, en este caso, si bien a Vizcarra desde el Congreso buscaron inhabilitarlo, con sentencia firme, lograron que esta inhabilitación proceda durante 10 años. ¿Y qué implica la inhabilitación de los derechos políticos? Que no va a poder participar justamente en los procesos políticos que haya. Postular a la presidencia, a la alcaldía, o al Congreso, no puede nada de ello. Todo lo que tiene que ver con lo político queda inhabilitado durante el tiempo que establezcan, que puede ser 10 años, 5, o pueden ser 6, 7, ¿no? Entonces, eso sería una inhabilitación de los derechos políticos por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Estos tres son los casos que pueden llevar a que se te suspenda algunos derechos durante un tiempo. Luego se te activan si es que superas lo que te conllevó a que estés ahí. Ahora, así como tenemos derechos, tenemos deberes. ¿Qué deberes tenemos? Tenemos el deber de, bueno, cumplir los 18 años de edad, ¿no? Pagar impuestos, ¿sí? Mientras más ganas como trabajador del Estado, más impuestos pagas, ¿sí? Más que las empresas, en porcentaje, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro deber tienes? Honrar a la patria y proteger de los intereses nacionales. Ahí está. ¿Qué más? Aparte de pagar los tributos, honrar a la patria, tienen que defender la Constitución y las leyes y hacerlas cumplir. Y por último, participar en los procesos electorales, o sea, sufragar, ir a votar de manera consciente. ¿Está claro? Listo, muy bien. ¿Está? Listo. Ahí está. Entonces, esos son los deberes como ciudadano. Honrar a la patria, defender la Constitución y las leyes, participar en los procesos electorales, o sea, sufragar y pagar los tributos. Esos son tus deberes. Ahora, dentro de los derechos que tienes, que ya tú los conoces, derecho a la vida, libertad de expresión, etcétera, etcétera, y todo lo demás, Profesor, dime. ¿Qué quiere decir sufragar? O sea, sufragar, está tapando y una parte del texto. Sufragar es votar, elegir las elecciones que hay. El otro año van a sufragar para elegir al nuevo presidente, o sea, votar. Ir a votar en las elecciones, eso es sufragar. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, listo, muy bien. Entonces, muy aparte de estos deberes, ¿no? Y de todos los derechos que se tiene, hay derechos básicamente políticos
que tienen que ver con la participación como ciudadano. ¿Participación como ciudadano en qué? En asuntos públicos, estatales. Para ello tenemos los siguientes mecanismos de participación ciudadana. Por un lado, los derechos de participación, ¿sí? Y por otro lado, los derechos de control ciudadano. Una cosa es participar para tomar decisiones, otra cosa es para controlar a las autoridades y no cometan actos irregulares o de corrupción. Bueno, a ver, ¿qué es sufragar o derecho al voto? Pues lo que me preguntaba su compañera. Todos tenemos derecho a elegir a nuestras autoridades según la Constitución. Todos tenemos derecho a elegir tu alcalde, tu congresista, tu presidente, tu gobernador regional, tus regidores. Eso es el sufragio, es un derecho. ¿Qué otro derecho tenemos? Según el artículo número 206 de la Constitución Política de Perú, tenemos la iniciativa de reforma constitucional. Esa iniciativa de reforma constitucional, ¿para qué es? Uno, acá te das cuenta que sí se puede cambiar la Constitución. Algunos dicen que no, no se puede reformar. Sí, sí se puede, de manera parcial o total. Pero para ello es dependiendo. Si tú eres presidente, puedes proponer por el cargo que tienes, por la investidura que tienes. Si eres presidente, no, si eres congresista. Pero si eres ciudadano común como nosotros, para pedir la cambio de la Constitución de manera parcial o total, debemos de conseguir por lo menos el 0,3% del electorado nacional de los últimos procesos. Por ejemplo, en el último proceso se dio hace 2 años, por decir, y votaron de los 35 millones de peruanos, votaron 20, ya pone 22. Tenemos que conseguir el 0,3% de 22 millones. Esa cantidad de firmas tiene que ir respaldando nuestra iniciativa de reforma de constitución parcial o total. Algo similar es con la iniciativa de la formación de leyes. ¿Puedes proponer una ley? También puedes proponer una ley. Pero para proponer la ley, también un proyecto de ley tiene que conseguir el 0,3% del último electorado a nivel nacional, que pueden ser 23, 24 millones. ¿Sí? El 0,3% sacas ahí y necesitas una cantidad de firma en particular. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, piden tantas firmas? Porque si no, cada persona, cada rato estaría enviando pues iniciativas de reforma o iniciativas de formación de leyes. En cambio, para que no sea algo de un individuo y sea algo de una población más amplia, nos piden el 0,3% del electorado a nivel nacional para reforma de la Constitución, parcial o total, o para dar un proyecto de ley. Claro que los proyectos de ley es una propuesta, ¿no? Al final, tú puedes ser que, bueno, logres todo ello y tu proyecto de ley vaya a veces partes, lo designan a una comisión y puede ser que la comisión diga procede o no procede. Eso ya depende de ellos, ya que el Congreso es el responsable de hacer las leyes, ¿no? Y nosotros le hemos transferido ese poder. Así que eh, eso sería la iniciativa de reforma constitucional y de formación de leyes. Se necesita el 0,3% en ambos casos. ¿Qué es el referéndum? El referéndum es una consulta que se le hace a la ciudadanía con relación a una norma, alguna ley, ¿sí? En la cual si están de acuerdo, ¿no? Para derogar, modificar, ¿no? Aprobar, ese es el referéndum. Pero para el referéndum, para que se pueda, digamos, hacer esa consulta de aprobación o modificación de alguna norma a través del referéndum, pues se tiene que solicitar, si es un ciudadano común, con ciudadanos no menores del 10% del electorado nacional. Eso para un referéndum nacional. O sea, profesor, 10% de 23 millones, sí. Es bastante, pues, ¿no? O lo otro es que una alta autoridad como el presidente de la República pida un referéndum sobre alguna norma, pues, ¿no? Ahí sí no necesita firmas, bueno, ahí por la investidura que tiene, ¿no? Pero si fuese un ciudadano común, necesitamos el 10%. Una vez que logramos el 10%, ¿no? de personas que quieren hacer ese referéndum, recién se aprueba para que se establezca un día, fecha y hora determinado para que se haga el referéndum ya nacional de manera ya obligatoria, ¿no? Pero eso se va a lograr luego de primero conseguir el 10% de firmas y solicitar ese referéndum. No se puede solicitar un referéndum antes de 2 años del último
presentado, ¿no? Si presentas un referéndum, ¿no?, sobre un tema determinado y luego presentas otro, ¿no? Eh, Al año siguiente no se puede, tiene que pasar 2 años para volver a establecer referéndum. Es así, si no, acá rato también la autoridad va a estar pidiendo referéndum, ¿no? Y tampoco no es la idea. Te piden 2 años por lo menos, ¿no?, entre un referéndum y otro. Ahora, proceden los siguientes casos de referéndum: la reforma total o parcial, si están de acuerdo o no, para la aprobación de leyes, normas, para la desaprobación de leyes o para materias relacionadas al proceso de descentralización. El referéndum no procede frente a la supresión, disminución de los derechos fundamentales, ni tampoco para las normas de carácter tributario presupuestal, ni tratados internacionales, ya que tienen estos tres procedimientos distintos. Los derechos son universales, ¿no?, y están en la Constitución, no se pueden modificar. Tratados internacionales tampoco, porque implican a otros países. Y temas tributarios tampoco, porque el tema económico siempre es muy delicado, ¿no?, en un país. Ya, a ver, pasamos ahora a derechos de control ciudadano. A las autoridades se les puede controlar, sí, mediante la revocatoria. ¿Qué es la revocatoria? Es cuando el ciudadano pide que se le saque de su cargo a alguna autoridad que ha sido elegida mediante voto popular. Prácticamente todos los que han sido elegidos pueden ser revocados. Hay dos casos en los cuales no se les puede revocar: al presidente, que ha sido elegido por la población, ni a los congresistas. Después, todos los demás cargos de elección procede la revocatoria, ¿sí? Y sacar del cargo. Es número uno. Pero para pedir la revocatoria, se tiene que conseguir el 25% del electorado local, a nivel distrital, provincial o regional, ¿sí? Ahora, solo procede en el tercer año del mandato de la autoridad, salvo el caso de magistrados. Además, solo puede solicitarse una sola vez dentro del mandato. Se hace efectiva cuando el sí equivale a la mitad más uno de los votos válidos. Es la revocatoria, ¿no?, con relación a las autoridades. Entonces, la revocatoria vendría a ser ello, pues, ¿no? Buscamos el 25% del electorado nacional para que aprueben nuestro referéndum, perdón, nuestra revocatoria, y luego ya toda la población vota si está a favor o en contra de sacar al alcalde o al gobernador regional, ¿sí? Ese es el procedimiento del referéndum. Y si se logra la mitad más uno de que se debe votar al alcalde, sacar del cargo, pues a través de este referéndum, perdón, revocatoria, se le puede sacar, pues, ¿no? Pero ya saben, a partir del tercer año de mandato de la autoridad, no puede ser ni en el primero ni en el segundo. Ojo, tampoco puede ser en el último, ¿sí? Ahora, remoción de autoridades es para también sacar a la autoridad, remover de su cargo, pero una autoridad que no haya sido elegido por nosotros, sino que haya sido elegido por alguna autoridad inferior. Son cargos de confianza. Y para sacarlos tenemos que conseguir el 50% de los votantes de dicha localidad para poder, de dicha jurisdicción electoral o judicial. 50% más uno. Con eso removeríamos a una autoridad que estamos en contra de su gestión. Profe, ¿qué autoridad está en un cargo sin ser elegido mediante procesos democráticos, electorales? Por ejemplo, en las alcaldías, los alcaldes eligen a las gerencias, personas que serán parte de las gerencias del municipio. Si vemos una autoridad, a un gerente que ha sido elegido por el alcalde con mal trabajo, mala función, podemos pedir su remoción de autoridad con el 50% más uno de los ciudadanos que viven en dicho distrito o provincia. De esa manera, sacan a esa autoridad que está en ese cargo de confianza. Luego tenemos la demanda de rendición de cuentas. Esto es para rendir cuentas del uso de los recursos de alguna autoridad a nivel local, ¿sí? Pero su solicitud requiere el 10% de esas firmas de esa comunidad electoral local. Mediante este recurso, el ciudadano tiene el derecho a interpelar a la autoridad. ¿Qué es interpelar? Tiene derecho a cuestionar a la autoridad respecto a la ejecución presupuestal. Imagínate que en tu barrio dice canchita de fulbito, ojo, pequeña, de losa, de concreto, sin asientos, ni siquiera con asientos, ¿ah? Con unos arcos y su medallita, ponen ahí precio 10 millones. ¿Tú crees que va a costar 10 millones? Entonces, ¿qué puedes pedir ahí? Demanda de rendición de cuentas. Y la autoridad mandará al responsable y se le comenzará a cuestionar, a interpelar. Y a partir de ahí pueden tomarse decisiones, pues, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo del referéndum que se dio, pues, hace unos años atrás, en el tiempo de Vizcarra. Y ya para cerrar nuestra clase el día de hoy, tenemos lo que sería el presupuesto participativo, ¿no? Otra forma de participación ciudadana es el presupuesto participativo.
Todos los alcaldes están en la obligación de invitar a los ciudadanos debidamente organizados a través de comités para que participen del presupuesto anual del año siguiente. Para eso tiene que incluso la día, fecha, hora de dicha reunión para ver el presupuesto tiene que ser publicitado o difundido para que todos puedan ir a participar. Ese es el presupuesto participativo. Consulta previa es que una entidad privada, antes de explotar un recurso, no solamente tiene que ir ante la autoridad local a que le den la autorización, sino que junto con la autoridad local irán ante algún pueblo de la comunidad que de repente están dentro de las tierras de explotación y para que no se vean afectadas, ellos tienen que ir a hablar previamente, por eso se llama consulta previa, para ver si están de acuerdo o no en que puedan explotarse el recurso dentro de sus territorios. Para eso obviamente también le dan una propuesta, medidas de desarrollo, para que la comunidad pues acepte, pues, ¿no? Y por último tenemos la consulta vecinal de demarcación territorial. Por ejemplo, acá hay un caso, ¿no? Magdalena y San Isidro, y con esto cierro. Hay una urbanización que ambos distritos se la están peleando y no hay registros que indiquen a qué distrito pertenece dicha urbanización. ¿Qué se hace en esos casos? Se le hace la consulta a los pobladores de dicha urbanización para que ellos decidan a qué distrito quieren pertenecer. Entonces se le hace la consulta y ellos dirán, no, queremos pertenecer a San Isidro o a Magdalena. Luego de ello, pues se tendría pues ya con esos resultados que dar la solución al problema limítrofe entre estos dos distritos. Pero esto para temas internos, ¿no? De demarcación territorial interna. Ya jóvenes no es para otro tipo de demarcación territorial. ¿Ya? Listo, chicos, con eso estaríamos terminando. Las claves aquí están. Número 1, C de casa. Número 2, A de avión. Número 3, E de enano. Y número 4, E de enano. Muchas gracias por tu atención. Quiero saber si todo ha quedado claro para ya despedirnos. ¿Sí? ¿Todo está claro, jóvenes? Profesor, Sí. ¿para qué caso se debe tener por lo mínimo 50% de votos más uno? Remoción de autoridad. Para la remoción de autoridad. Eso está en tu material. Ahí está, remoción de autoridad con 50%. Bueno, es en realidad más del 50%. Por eso menciono 50% más 1. O sea, 50%, más del 50% te dice tu documento. ¿Sí? ¿Y cuál es el mínimo? El 50% más 1, eso ya es más. Entonces, con eso puedes remover una autoridad. ¿Qué autoridad? Ya te dije, una autoridad distrital, no algunos cargos de confianza. Son para cargos en la cual la autoridad no haya sido elegido por la población, sino que hayan sido puestos por cargos de confianza. Porque cuando es por elección, no es la remoción de autoridad, sino la revocatoria de autoridad. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta el día lunes. Nos vemos. Buenas tardes, cuídense.